Edri, ¿cómo estás? Qué gusto es verte y saludarte. Saludos, Nelcy, aquí bien contento. Gracias por la invitación y recibirme hoy aquí en la Estación Experimental Agrícola de Juana Díaz. Te hago una pregunta. Sí, dime. Cuando hablamos de sistema de túneles, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo esto funciona? El sistema de túneles es una estructura, ¿verdad?, como la que tenemos aquí en el fondo, que tiene una cubierta que la utilizamos para proteger a los cultivos tanto del sol, del exceso de viento o de la lluvia. Muy bien. Y es una práctica de conservación, que es la práctica 325 de conservación del Servicio de Conservación de Recursos Naturales, o NRCS por sus siglas en inglés. Es una agencia adscrita al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y tiene dentro de su misión conservar los recursos naturales y contribuir, ¿verdad?, a un balance en lo que es la producción y la conservación. ¿Hay algunas limitaciones en cuanto al tamaño de la estructura? El tamaño de la estructura va a depender del tamaño de la finca, va a depender de cuáles son las necesidades del agricultor, el cultivo que esté desarrollando ese agricultor. También tomamos en consideración el capital que tiene el agricultor disponible y que haya un kit disponible del tamaño de la estructura que requiere ese agricultor. En caso de agricultores que quieran establecer estructuras múltiples o más de una estructura en su finca, en NRCS requiere que ese agricultor haya demostrado pleno dominio de producir dentro de esa estructura y siguiendo los estándares y las especificaciones de NRCS. Según las guías de NRCS, ¿qué tipos de cultivos se pueden sembrar en este tipo de sistemas? No hay límite de cultivo para este sistema. Ahora, ese cultivo que se recomiende, como te mencioné ahorita, tiene que tener un resource concern, una preocupación ambiental que atienda lo que es la salud y el vigor de la planta. Dentro de este tipo de estructuras se pueden producir farináceos, se pueden producir especias, aromáticas, flores de corte, vegetales, una gran diversidad de cultivos. Lo importante es que se adapte a las condiciones ambientales que se generan dentro de este tipo de estructura. De igual manera, tiene que ser un cultivo que vaya sembrado directamente sobre el suelo y si se va a levantar un banco, tiene que ser un banco de suelo de un máximo de 12 pulgadas. A ese banco de suelo no se le puede proveer ningún soporte que sea de carácter permanente, porque hay que recordar que el sistema de túneles para cultivo no es una estructura permanente. Bueno, Edri, ¿y cuáles son esas guías o especificaciones que tiene NRCS? Pues mira, NRCS estableció unas especificaciones para el área del Caribe para que las estructuras cumplan con los estándares de NRCS. Entre esos requisitos está que la estructura haya sido diseñada por un profesional, tiene que tener una resistencia a vientos de 90 millas por hora. Las estructuras para el área del Caribe deben ser en metal galvanizado, que tenga un gauge de mínimo de 14 a 16. De igual manera, nosotros aprobamos 3 tipos de estilos de estructuras para el área del Caribe. Ahí tenemos el estilo tropical, el estilo Quonset y el estilo gótico, o también le conocen como capilla. Otro de los requisitos que deben tener las estructuras es que deben tener las paredes de entrada, la pared de salida y las paredes laterales. Y para el área del Caribe, una estructura adicional que es requisito sería lo que se conoce en inglés como runoff structures, que serían donde se recoge la estructura para recoger el agua de lluvia y los bajantes, ¿verdad? Y eso es para evitar problemas asociados a la erosión. Este tipo de estructura recolecta una gran capacidad de agua y esa agua tenemos que manejarla adecuadamente para evitar la erosión en el suelo. Otro de los requisitos que establecen la especificación, ¿verdad?, es que la cubierta, en el caso de una cubierta de polietileno, debe tener un espesor de mínimo 6 milímetros y 4 años de garantía. De igual manera, nosotros vamos a inspeccionar que los componentes típicos de un high tunnel, de un sistema de túneles de cultivo, estén presentes. ¿Cuáles son esos? Pues los arcos, los purlins, los wind bracers o soportes de viento que tiene la estructura. De igual manera, se les requiere al agricultor que nos presente evidencia del plano con el diseño de la estructura, que en ese plano estén las instrucciones de cómo instalar la estructura y qué hacer en caso de un huracán o una tormenta con la estructura, ¿verdad? Lo que sería el plan de mantenimiento y operación de la estructura. Eso es bien importante. Eso es sumamente importante, ¿verdad? Una de las preocupaciones mayores que tienen los agricultores al momento de una tormenta o un huracán es qué hago con el plástico de la estructura, ¿verdad? Los manufactureros, dependiendo del diseño, pues tienen ciertas recomendaciones de cómo manejar el plástico, pero muchos de los manufactureros pues garantizan las 90 millas por hora de la estructura sin el plástico. Sin el plástico.
Así que en caso de huracán, muchos agricultores la alternativa que tendrían sería remover el plástico para que la estructura aguante esos vientos, pero todo va a depender del diseño del manufacturero y las recomendaciones que realice el manufacturero. Por eso ese plan es tan importante. Por ese plan es tan importante. ¿Qué características debe tener el predio o el lugar que vayamos a seleccionar para construir la estructura? El predio que se seleccione tiene que tener la capacidad de producir cultivos. A diferencia de un invernadero tradicional, el sistema de túneles de cultivo es para producir alimentos directamente sobre el suelo. Así que la primera consideración es que ese predio tenga la capacidad de producir cultivos, de producir alimentos. Otra consideración que tenemos que tener presente es que no sea una zona inundable, porque si establecemos este tipo de estructura en una zona inundable, posiblemente perdamos la inversión. Además de eso, tenemos que tener en consideración la luz solar. Debe ser un lugar que tenga una buena exposición de luz y que reciba al menos 8 horas de luz solar diariamente. Si vamos a planificar un high tunnel cerca de una estructura, tenemos que tener en consideración la distancia que debemos dejar esa estructura para evitar el efecto de sombra o que en caso de cualquier evento la estructura colapse sobre el sistema de túneles y afecte a la integridad de la estructura. De igual manera, no deben haber árboles cerca de la estructura, porque en caso de que caiga el árbol puede ocasionar daños estructurales a la estructura. Debemos evitar zonas donde hayan troncos de árboles o raíces de árboles que afecten la operación dentro de la estructura. Y tenemos que tener en consideración que esta estructura no debemos ubicarla cerca de las colindancias de la finca, porque si hay un litigio de colindancia, es posible que haya problemas. De igual manera, si hay una servidumbre de pase, sea de la Autoridad Eléctrica, la Autoridad de Cultivo y Alcantarillado, y hay una servidumbre de pase de alguna línea eléctrica, esa área debemos evitarla también. Como sabes, yo trabajo en Aybonito y Barranquita, en la zona de la montaña. Soy agente agrícola específicamente en Aybonito. Te pregunto, ¿se pueden construir estos sistemas de túneles en la montaña o hay algunos requisitos adicionales? Pues mira, excelente pregunta. Este tipo de tecnología sí se puede utilizar en la zona de la montaña, ¿verdad? NRCS, como una agencia de conservación de recursos naturales, no promueve que se creen terrazas amplias para establecer estas estructuras, profundizando más de la capa restrictiva del suelo. ¿Y qué es eso de la capa restrictiva? Pues mira, ¿verdad? Dependiendo la serie de suelos, ¿verdad? Va a tener una profundidad de suelo. Y en esa profundidad de suelo está lo que llamaríamos topsoil, ¿verdad? O esos horizontes de suelo que tienen la capacidad de producir alimentos. Pero si bajamos por debajo de esos horizontes, vamos a llegar a una capa restrictiva que puede ser el material parental, puede ser un horizonte C o lo que conocemos como la saprolita, que es ese tipo de suelo que está en formación, pero todavía no tiene todos los componentes que son necesarios para producir cultivo. Y esa sería la capa restrictiva de suelo. Y te voy a dar un ejemplo. Con la serie de suelo Humata, ¿verdad? Típicamente tiene una profundidad de suelo de 80 pulgadas antes de llegar a la capa restrictiva de suelo. Si yo fuera a hacer una modificación menor del terreno, ¿verdad? Yo podría bajar 68 pulgadas. ¿Por qué? Porque tengo que dejar una zona de amortiguamiento o un buffer zone de 12 pulgadas antes de llegar a la capa restrictiva del suelo. Otra consideración que tiene NRCS al momento de realizar ese tipo de prácticas es que se le orienta al agricultor de que es un requisito de que ese topsoil lo reserve y luego de realizar esa modificación menor para establecer este tipo de estructura, lo devuelva al área donde se va a establecer el high tunnel o el túnel de cultivo. O sea que tendríamos un buffer zone de 12 pulgadas a la capa restrictiva del suelo y encima de ese buffer zone estaríamos colocando ese topsoil para tener una buena cama de cultivo. ¿Y los interesados, dónde pueden conseguir más información? Mira, para más información, los interesados pueden acudir a la oficina más cercana de NRCS de su municipio. Nosotros tenemos 8 oficinas en el área del Caribe. Tenemos oficinas en Mayagüez, San Sebastián, Arecibo, Juana Díaz, Corozal, Caguas, la Isla Vírgenes Norteamericanas. Nuestra oficina está ubicada en la isla de Santa Cruz y Utuado.
¿Y tienen alguna página que pueden tener acceso también? Exactamente, pueden ir a la información que, ¿verdad? Pueden ver en el video la dirección de la página web de la agencia y allí hay mucha información sobre los diferentes servicios que ofrece NRCS para el área del Caribe. De igual manera aparecen los teléfonos de las oficinas y los correos electrónicos del personal que trabaja en cada una de ellas.